Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Carlos Ardila. Él es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en la Universidad Externado de Colombia en Derecho Administrativo, es representante de la Cámara por el Partido Liberal y hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su hoja de vida, señor representante de la Cámara? Bueno, Griselio, muchas gracias por la invitación. Yo soy un hijo del Valle del Guamués, nací en el Putumayo. Estudié en Cali porque en Putumayo no había universidad para mi época. Mi mamá es vallecaucana, mi papá es antioqueño y nací en el municipio que fundaron mis abuelos, en el Valle del Guamués. En La Hormiga, Putumayo. Ahí hay un tema chévere y es el municipio es el Valle del Guamués y su cabecera municipal, digamos lo que es su capital, es La Hormiga, Putumayo. Mire, hoy vamos a hablar de un tema crucial para los colombianos que poco se conoce. Colombia conoce muy bien la costa atlántica porque la gente va allá a pasear. De pronto ha oído hablar del Chocó, fundamentalmente por las dificultades que enfrenta el Chocó y el atraso que han tenido el país. Pero del Putumayo casi nadie de los colombianos lo conocemos, que es realmente la Amazonía en Colombia. Y el Putumayo tiene una historia terrible. Primero fue la parte ¿de acuerdan? Del caucho y la muerte que hubo por el caucho y la masacre que hubo allá en el Putumayo. De eso existe también una obra como La Vorágine. Vamos a cumplir 100 años. Se va a cumplir 100 años, sí. Pero pues en ese tiempo hacían parte inclusive del departamento del Cauca. Pero el Putumayo hoy tiene muchas potencialidades. Hablemos de la parte primero hermosa del Putumayo. Me gusta muchísimo esa introducción, hablar de lo bueno y sobre todo de lo que tiene el Putumayo por aportarle a este país. Dejar atrás toda esta crisis cauchera y todo el tema que hemos tenido en materia de violencia. Hay un tema, Griserio, y es que mira que el Putumayo ha sido o se ha conocido en el interior del país es por lo malo. Si tú haces un ejercicio Por la coca. por la coca, por los grupos al margen de la ley y por tragedias en general, digamos lo que de 10 noticias que encuentras de Putumayo, 9 son negativas o 9 tienen esa connotación que acabamos de Pero hay una parte enlistar. importante e histórica que es bueno que la conozcan los colombianos. Allá en la guerra con el Perú en 1936 se hizo un aeropuerto en el Mecaya, que todavía existe ese aeropuerto, que lo hizo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas todo lo que hacen duran 500 años. O sea, trabajan muy bien las Fuerzas Armadas. Esa autopista todavía existe. El aeropuerto de Caucayá es el aeropuerto que presta el servicio a Leguízamo, que es lo que hoy se conoce. Buenísimo ese dato histórico. La única guerra que ha librado Colombia es el conflicto colombo-peruano. Esa guerra tiene fin en un lugar que hoy se conoce como Leguízamo. Ese sitio en su momento se conocía como La Perdiz. Y ahí se libra una batalla y se funda ese municipio donde termina el Estado incentivando a colonos, principalmente del Huila, para que lleguen y habiten y garantizar un tema de soberanía. Hoy el municipio de Leguízamo cuenta con ese aeropuerto. Se ha mejorado, por supuesto. En su momento era una pista sobre metales, sobre rieles metálicos, y se aterrizaba ahí. Hoy tenemos un aeropuerto, estamos casualmente esta semana en mesa técnica con Aerocivil para mejorar condiciones de suelo y aire, su pista, su zona de carreteo, su plataforma, las salas y por supuesto también mejorar los sistemas de navegación. También se requiere el cierre del aeropuerto y demás. Ese es un dato histórico muy bonito. El parque de Leguízamo es en honor a quienes libraron esta guerra. Cándido Leguízamo está presente ahí en ese monumento, que era un hijo del sur del Huila que llegó a librar esta batalla y es la batalla que ganó Colombia. Ganamos la guerra pero perdimos territorio, esto no hay cómo explicarlo, es paradójico. Algunos dicen que porque Colombia no tenía ni plano siquiera de esa zona, entonces le dijeron, bueno, este es el acuerdo, firme aquí y firmamos. Porque los planos en realidad los tenía era el Perú, porque la Casa Arana tenía como sede Perú y no Colombia. La zona de acá. Pero bueno, son datos
Son datos chéveres, históricos. Pero hablemos de qué cuenta el departamento del Putumayo para mostrarle a los colombianos de que es la zona, de verdad, yo que he estado por esa zona, es de las zonas más hermosas que tiene Colombia. Mira, Griselio, Putumayo tiene una connotación y una ubicación geográfica interesantísima. Putumayo es Andes todavía y Putumayo es llanura amazónica. Somos los dos, somos Andes y somos Amazonía. Hay una canción lindísima que dice: de los Andes al Amazonas se extiende mi Putumayo. Y es una muy buena definición. La cordillera de los Andes en el Putumayo todavía no se ha dividido en las 3 cordilleras. O sea, viene completa todavía. Aún no ha logrado Macizo hacer colombiano. esto. Mucho más que macizo, incluso. En el macizo ya tienes una división ahí entre lo que es Huila, Cauca, hay algo, y podría uno tirarse un poquito más acá. Aquí todavía está muy completa. El Alto Putumayo, los 4 municipios del Alto Putumayo están aproximadamente a 2.200 metros y es una llanura, es una planicie sobre la cordillera de los Andes lindísima, un paisaje lindísimo. Es un valle rodeado de 4 volcanes. En cada esquina hay un volcán. En ese valle tiene nacimiento el río Putumayo. Transita todo el valle, desemboca en la garganta de Balsayaco y viene ya al Bajo Putumayo. ¿Cuánto de extensión tiene el río Putumayo? ¿Navegables? Sin navegables. Estamos hablando desde Puerto Asís, que es la zona navegable, hasta Leticia, que termina ya uniéndose, casi 1.600 kilómetros. O sea, es más largo que el Amazonas. Ve que el Magdalena. Casi 3 veces. Bueno, 2.5 veces más. El Magdalena es navegable en 700 kilómetros aproximadamente. Hoy, más o menos, hasta más de 700 kilómetros navegables. Y aquí estamos hablando que navegamos cerca de 1.633 kilómetros. Ah, no, entonces es muy importante. Más del Además, el Putumayo limita con el Ecuador y el límite es el río San Miguel. Tienes límite con Ecuador. Por el lado de San Miguel, casi 400 kilómetros de frontera. El río San Miguel desemboca en el Putumayo, es su desembocadura, y ya tienes frontera luego por río Putumayo. Ya tienes, ejemplo, en Puerto Asís está La Rosa y del otro lado ya está Ecuador, la vereda. Y tiene límite con el Perú. Ya más abajo, ya en Leguízamo, tienes Perú, y mucho más abajo ya te encuentras con Brasil, pero que ya es el río Amazonas. Ya es otro río. Bueno. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Ardila, hemos hablado de la parte geográfica del Putumayo que es necesario que el país conozca. Entrémonos un poco en el tema del conflicto. Cuando se desarrolló todo el fenómeno de la coca, el departamento que más ha tenido cultivos de coca ha sido el Putumayo en aquella época. Inclusive los primeros gobiernos implementaron el plan de sustitución de cultivos en el Putumayo y Caquetá. ¿Por qué? Porque todo el tema de la coca venía del sur. Y ese origen y esa contaminación, pues obviamente pasa por el Putumayo y el Caquetá. ¿En qué estado está ese tema de la coca hoy en día en el Putumayo? Desafortunadamente, Putumayo sigue siendo un protagonista en materia de coca, la región del Bajo Putumayo. Entre la región del Bajo Putumayo, el Piedemonte nariñense y el Catatumbo se concentra cerca del 67% de la coca del país. En esas subregiones del país. Putumayo sigue con presencia de cultivos de uso ilícito y la presencia de cultivos conlleva a otros hechos. Presencia de grupos al margen de la ley, violencia, disputa por territorios, que es lo que estamos registrando hoy. Y desafortunadamente la coca le sigue pasando una costosísima factura al departamento del Putumayo. Una crisis social se vive hoy. El Putumayo hoy vive una crisis cocalera, Griselio. Una crisis más fuerte que la que vivimos en los años 80 y que la segunda crisis cocalera de los años 90. Porque hoy, antes la arroba de coca, de la hoja de coca costaba 60.000 pesos, hoy está 12.000. ¿Qué están haciendo los campesinos? Porque una arroba de hoja de coca 12.000 no les alcanza para nada.
O sea, están quebrados los que están sembrando la coca. Estamos hablando de una nueva crisis cocalera, Glicerio, y lo hemos dicho, lo hemos advertido una y otra vez. El campesino normalmente ya es el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Es el que menos recibe, es el que más riesgo lleva. Y hoy hay ya registros y lo hemos puesto en conocimiento de diferentes entidades. Hoy el campesino no tiene ni a quién venderle esa hoja de coca, Glicerio, que era su único sustento para poder alimentar a su familia y para poder subsistir. Ya hoy mucho campesino lo que está haciendo es cortando esa coca porque ¿para qué la cosecha si no hay ni quien la compre? Hay una crisis social fuertísima en el departamento del Putumayo, principalmente en el Bajo Putumayo. Crisis social fruto de la no comercialización de la hoja de coca. ¿Y el gobierno qué está haciendo? Porque es un papayazo para hacer sustitución de cultivos. Lo acabas de decir. Desafortunadamente no hemos hecho mucho. Hay una coyuntura interesantísima y yo creo que ese es el mejor escenario para proceder con un programa de sustitución. No hemos hecho mucho, hay que decirlo con impotencia. Podríamos hacer mucho más. Estamos moviendo mucho las manos y poco los pies. Se habla bastante, pero se hace poco. Y cada vez perdemos más confianza de los campesinos hacia el Estado. Y eso es costosísimo en materia de poder iniciar un proceso. La implementación del acuerdo no salió bien, hay que decirlo. Esa transición del gobierno Santos a Duque fue costosísima. ¿Allá qué grupos guerrilleros o armados existen? ¿Están todos? Bueno, sí, hay presencia de grupos al margen de la ley. Tuvimos presencia de FARC, se desmovilizaron. Ahorita está la segunda Marquetalia, está... Todo, y hay enfrentamientos entre uno y otro. El uno se quedó, el otro busca sacarlo. Y lo que ocurre en el país hoy, Putumayo no es ajeno a eso. Y esa disputa de territorios pues se libra hoy en municipios como Leguízamo, como Guzmán, Puerto Guzmán, y hemos registrado ya hechos violentos, se han registrado muertes, se han registrado masacres. Lo propio ocurrió recientemente en Puerto Caicedo. Y ahí seguimos con la misma historia. Esto pareciera un tema de no acabar, en serio, es como que... Bueno, pero el Putumayo cambian además los nombres y siguen los mismos personajes. Además de hoja de coca, en el Putumayo hay cacao. Muy buen cacao. Hay café. Hay muy buen café en el sector que va de Mocoa hacia el Alto Putumayo. Hay maíz. Tenemos. Antes había arroz, yo no sé si todavía es pimienta. Pero hay sachainchi. Sachainchi, azaí, camu camu. Y lo que noté yo es que Bienestar Familiar quiere comprar toda la producción de sachainchi. Que si el Estado hace eso con todos los productos, pues ayuda a redimir la zona en temas de económico y social. Hoy la Bienestarina, la nueva fórmula, tiene ya sachainchi del Putumayo. Ya hay un convenio con productores de sachainchi para poder comercializar. El cacao, o sea, Bienestar Familiar le va a comprar toda la producción de sachainchi. Ya, eso ya está hecho, eso lo lideró el Ministerio de Agricultura. Hay que aquí felicitar a la ministra de Agricultura por esa gestión, a todo su equipo. O sea, el gobierno sí está trabajando allá. Estamos trabajando en el tema de garantizar comercialización. Hemos avanzado también con el Ministerio para poder garantizar producción de alimentos, que es una gran apuesta del gobierno. El Alto Putumayo es una gran dispensa agrícola del departamento del Putumayo y del país, del sur del país. Es una zona, ese valle es un valle muy rico, donde se cultivan frutas, vegetales, se produce leche. Y en el Bajo Putumayo, esa llanura amazónica tiene una gran ventaja en materia de cultivos. Podemos cultivar cacao, como lo acabamos de enlistar. Hay ruta del cacao en Orito, hay ruta del cacao en Puerto Asís, hay ruta del cacao en Valle del Guamués. Veredas como Loro 1, Loro 8, La Florida, han logrado hoy incluso ganar premios internacionales. Ese cacao que se produce en esa zona, hoy el cacao se compra a muy buen precio, a 30.000 pesos se está pagando, buenísimo. Hay pimienta, se comercializa, restaurantes como Wok y otros restaurantes de aquí de la capital consumen pimienta del Putumayo por su buena calidad. Los frutos amazónicos cada vez se abren más espacio, en serio. El azaí viene ganando protagonismo. ¿El azaí qué es? Porque aquí no lo se conoce. Has visto como lo venden normalmente en un bowl que es fruta y es morado, muy morado. Cuenta como una gelatina morada.
o un helado morado, digamos, lo comercializan normalmente en esa presentación. Es un antioxidante sin rival alguno, es un producto con grandes beneficios para la salud, y hoy Putumayo es un protagonista en la transformación del azaí. Estamos importando producción de Ecuador, fruto lo estamos transformando en Puerto Asís, y hoy la planta que tiene sede en Puerto Asís, Agrocampo, está exportando palmito, azaí, chontaduro y frutos amazónicos en general a Francia, Alemania, Estados Unidos, y comercializando al interior del país. Es un proyecto bonito que esperamos siga avanzando. Viene también ganando protagonismo los cultivos de frutas amazónicas, que cada vez se comercializan más y se pagan mejor también, hay que decirlo. Hay cultivo de chontaduro, hay muy buen chontaduro. Sí, Mejor que el chontaduro del Pacífico, pues, y a riesgo de lo que me pueda aquí caer en esta el entrevista. chontaduro es una harina que tiene 14 aminoácidos, que no lo tiene ninguna fruta en el mundo. O sea, usted puede solamente vivir comiendo chontaduro en la vida. Pero, bueno, pero el Putumayo ahorita tiene vías 4G para comunicarse con el interior del país. Estamos en la construcción de la vía 4G Neiva-Mocoa-Santana. Esta es una vía que ha enfrentado 1000 rollos, en serio. Como todo lo del país. Se roban la mitad de la plata o más de la Pero mitad. fíjate que esta vaina, pues, que las 4G es una vía que financia un privado y que luego vía recaudo termina pues librando su capital. Pero arranca en el 2016. Grupo Solarte, tremendo grupo constructor, buenísimo Están en dificultades porque para están el presos. 2016. Y preciso viene el rollo de Odebrecht, Canoas y todo este bochinche que conocemos acá. Y el grupo Solarte, esa constructora, termina con dificultades, la gerente termina en la cárcel y el proyecto termina con 1.3% de avance. Ahí quedamos suspendidos casi 4 años. Empezamos un trámite jurídico engorroso, larguísimo, para terminar en una cesión de contrato. Por fortuna se cedió, porque donde se caduca estaríamos hoy de seguro en un litigio. Y hoy un nuevo constructor, que es Cóndor principalmente, es el protagonista de esa construcción. Cóndor, financiado por el Grupo Patria, un grupo brasilero muy grande, avanza en la obra y hoy registramos obra cercana al 27%. O sea, es posible que en 2 años tengamos una vía extraordinaria a Mocoa. Tenemos mejor vía hoy, sin lugar a dudas, y vamos a tener una vía protagonista. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Carlos Ardila, esta es nuestra última sesión del programa, pero hablemos de un tema que está pendiente la gente que todavía en Carpas. El desastre de la avalancha fue en el 2017, estamos en el 2024 y todavía no se ha hecho nada de la reconstrucción. Es un desastre. Y todos los gobiernos mandan su gente. ¿Qué ha pasado con esto realmente? Un desastre anunciado, además. Ha pasado, pero en reconstrucción hemos sido lentos. Yo no puedo ser injusto y decir que nada se ha hecho. No, se ha hecho, claro. Se han logrado habilitar vías, se han construido puentes, se han mejorado cerca de 5 kilómetros de vías urbanas. Tenemos ya un megacolegio en funcionamiento, por fin, después de 6 años de avanzar y de trámites. Esto se volvió un tema de muchísimo trámite en lo ambiental, en lo social, en lo técnico y demás. Pero desafortunadamente hay líneas de la reconstrucción que han sido las más lentas. El tema de vivienda, por ejemplo. 909 viviendas que contrató Santos, presidente. Presidente Santos entregó 300 viviendas antes de terminar su periodo, deja contratadas las 909 viviendas y a hoy no se ha entregado ninguna de esas 909 viviendas. O sea, en el gobierno de Duque no se hizo nada. Nada, no se entregó una sola vivienda. Y tuvimos vicepresidenta de la República liderando la reconstrucción, le denominaban la madrina de la reconstrucción.
pero mala madrina. En la época de Duque. Todo Duque, el presidente Duque elevó en teoría el peso político a la reconstrucción porque era un tema protagonista en la agenda del presidente Duque y le delegó esas funciones a la vicepresidenta de la República para que coordine, articule la reconstrucción. Eso no salió muy bien. El presidente Duque, hay que decirlo aquí con justicia, apropió recursos, hubo voluntad en materia de recursos, pero no hubo ejecución. Todo descansó en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. El director era el responsable de toda la reconstrucción de Mocoa. Hacía de todo, casas, vías, acueducto, alcantarillado, todo lo hacía la unidad. Todo, absolutamente todo. Obviamente fracasó. Y esa concentración fracasó. Y lo advertimos. Nosotros realizamos 8 audiencias públicas, Griserio, en el periodo anterior. Y realizamos 2 debates de control político. Hoy estamos en el tercer debate de control político. Ya hubo una primera fase de ese debate y el 10 de abril a las 9 de la mañana terminamos ya el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿Y qué hemos dicho? La centralización de la reconstrucción de Mocoa es un fracaso. Lo hizo el presidente Santos, que entregó algo de ese tema, pues ya estaba terminando su mandato, por supuesto. Duque centralizó mucho más incluso, puso de protagonista a la vicepresidenta de la República y lo está haciendo igualito el presidente Petro. Copiar y pegar, no ha cambiado en absolutamente nada. Es la misma unidad, ya fue Pava, ya echó discurso Pava ya. Ya fue Olmedo 2 veces, echar discurso, a prometer de todo. Ya fue el actual director, Carrillo, pero es la misma fórmula, es lo mismo, es la unidad, va a hacer todo, va a resolver todo y demás, y eso es un fracaso total. La única manera de reconstruir Mocoa de manera eficiente, de manera pronta, es descentralizando la reconstrucción de Mocoa. Que la entidad que tiene sede de Mocoa, pues sea un protagonista. Que esto no termine en la unidad con otro contratista y demás. Y hay un tema muy jodido, Grisario. Usted no puede pretender que contratistas que ni conocen Mocoa, que no conocen Mocoa, terminen siendo los grandes protagonistas de la reconstrucción de Mocoa. Bueno, pero eso pasa en todas las entidades del gobierno. Muy mal, no puede pasar. Sí, eso pasa en todos lados No y en puede todos los pasar. gobiernos. Y es que mandan por lo general gente a las regiones que ni siquiera saben las costumbres, no saben nada del territorio. Hay temas particulares de la reconstrucción. Hay contratistas que llegan a preguntar dónde queda la vereda, cómo se llama el río. No lo pronuncian ni bien los ríos. Sangoyaco, Taruca, Taruquita. Sí, claro. Y se embolatan pronunciándolo. Me acabaste de decir una cosa importante y me acabaste de recordar. ¿El Putumayo cuántas etnias indígenas tiene? 16 pueblos indígenas. 16 pueblos indígenas. Sí. El que más se conoce son los ingas. Ingas, Canchaco, Fanes. Digamos, en el Alto Putumayo tienes 2 grandes pueblos indígenas, los Canchá y los Ingas. Pero también tienes Ingas en Mocoa, también hay Ingas en Villagarzón. Tiene población negra también, ¿no? Claro, tenemos población negra, tenemos población afro en Puerto Limón, en Tesalia, en Orito en general. Fíjate que hay una gran presencia de población afro, muchos de ellos con origen en las costas pacíficas nariñenses. Mucho afro llegó de Barbacoas, llegó de esa zona de Nariño. Sí, donde hay, me imagino, donde están los afros está el chontaduro. Hay chontaduro, sí, pero mírate, fíjate que hoy ya es un cultivo muy adoptado por el colono. Villagarzón es protagonista en cultivo de chontaduro, Puerto Caicedo es protagonista en cultivo de chontaduro. Bueno, en el Bagre también, en Villagarzón. Bueno, ¿y qué ha pasado con las regalías del petróleo? Putumayo es productor de petróleo, ahorita. Producimos, sí, Putumayo es un productor, estamos en cerca de 42.000 barriles día aproximadamente, en Villagarzón, en Puerto Asís, en Orito, poquito menos ya Valle del Guamués, que viene adelantando una actividad de exploración importante. Pero acuérdate que el tema ¿Y esas regalías qué ha pasado? No, hay inversiones, se han realizado, hay construcciones. Es la principal fuente de financiación en el departamento del Putumayo, hay que decirlo aquí con claridad también. Las regalías son la principal fuente de financiación en lo público hoy. No hay una fuente superior a esa. Pero también es cierto que la centralización de las regalías del 2010, la famosa reforma de que la mermelada hay que expandirla en toda la tostada,
pues le pasó una costosísima factura al departamento del Putumayo y a sus entidades. Para ponerte un ejemplo, la corporación, Corpo Amazonía. Corpo Amazonía tiene la función ambiental en 3 departamentos, Amazonas, Putumayo y Caquetá. En su momento recibía recursos de regalías, hoy no recibe. Es una entidad con una tarea gigante, gigante, tiene piedemonte amazónico, tiene Andes, tiene llanura amazónica, ese bioma es lindísimo y es súper importante, pero no tiene recursos porque lo de regalías ya no le llega. Llega menos. Le llega muchísimo menos, ya no hay un presupuesto directo, terminado esto en proyectos, y también hay que decirlo que en materia de regalías el tema de los OCAT, esos órganos colegiados, Griserio, eso hay que cambiarlo. Eso no funcionó. Eso no funcionó, ese es otro fracaso. Eso es una forma de hacer clientelismo vulgar para hacer elecciones. Griserio, eso es un tema que hay que acabarlo. No es posible que una entidad del orden local termine pidiéndole aval, así le llaman ahora, un aval técnico para poder ejecutar su recurso. Porque es que le llega el recurso de la entidad, te pongo el ejemplo, un municipio, formula su proyecto, viabiliza su proyecto, tiene que ir al DNP para que el DNP le dé el aval. Y tiene que ir al ministerio, dependiendo del proyecto, deporte, vías, cualquiera sea, para que le dé otro aval y ejecute su recurso. ¿Eso qué lleva a eso? Y es que terminen recursos en fiducias no ejecutados y terminemos en regiones como el Putumayo sin poder construir las obras. ¿Qué es lo que Los ocurre recursos que hay de regalías son enormes. Pero ya nos está acabando el tiempo, doctor Ardila. ¿Qué podemos decirle y cuál podría ser la fortaleza del Putumayo para los colombianos? Una cosa muy importante, la gente que va por primera vez al Putumayo quiere regresar. Es de las partes más bonitas que uno encuentra en Colombia. ¿Esta parte turística es posible en el Putumayo? Hay turismo y el Putumayo viene haciendo un turismo cada vez más organizado, un turismo de naturaleza. Putumayo, su principal activo son los ríos, es el agua. Mocoa tiene turismo, Villagarzón tiene turismo, Puerto Asís avanza en materia de turismo. En el Bajo Putumayo estamos haciendo lo propio. El Alto Putumayo, el solo paisaje termina siendo ya un gran cómplice del turismo. Y el turismo es un gran sector por trabajar en el departamento del Putumayo que nos va a aportar muchísimo. Lo decíamos, Putumayo es Andes, Putumayo es llanura amazónica. El único riesgo en materia de turismo es que usted se quiera quedar allá, en serio, que quiera quedar a vivir, pues, que ya no quiera quedarse por 5 días, sino que se amañe. Y el Putumayo, en materia económica, puede ser un gran protagonista en este país, lo hablábamos ayer en la Cancillería. El departamento del Putumayo es frontera con Ecuador. Por la vía esa que acabamos de enlistar, Mocoa, Santa Ana, Neiva, Mocoa, Santa Ana, Puente Internacional, tú llegas a la Patagonia. Te vas por esa vía y te terminas conectando con con Ecuador, Bolivia, con Perú, con Bolivia, terminas llegando a Argentina. Brasil. Y es un gran protagonista. El departamento de Putumayo tiene mucho por aportar. Y desde este equipo hemos dicho algo. Al departamento del Putumayo hay que verlo en positivo. Al departamento del Putumayo hay que posicionarlo como una región llena de oportunidades y llena de tareas por hacer. Tenemos mucho por aportarle al país y el departamento del Putumayo tiene que dejar de ser sinónimo de problemática en este país. Tiene que convertirse en sinónimo de oportunidad y de desarrollo para Colombia. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Muchas gracias a ti por la invitación y a los televidentes. Mil gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.